¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Morgan Medina, soy estudiante de la Facultad de Odontología de UABC Mexicali y voy a hablar sobre el pensamiento. En este caso, vamos a opinar, responder una pregunta respecto al pensamiento mágico religioso, que dice cuáles consideras que son las consecuencias positivas y negativas de este pensamiento. Hoy en día, por ejemplo, yo digo que los positivos, estos dogmas, estas reglas, estos pensamientos llegaron a establecerse para crear un orden, según mi opinión. Un orden y como decir, reglas establecidas para que la gente esté controlada o, quiero decirlo, que sigan un estilo así, arraigado, estricto, quieres llamarlo, ¿no? Parcialmente, dependiendo del tipo de dogma que siguieras. Lo negativo de esto es de que tanto hay gente como que sí sigue las reglas y todo. Hay algunas no, algunos ellos decidirán qué seguir, que no. Pero hay otras que sí son absolutistas o son exageradas, si lo quieres llamar así, que dependen totalmente de su vida de ese pensamiento. Y si no lo hacen, esa persona ya no es sí misma. Y es donde radica la línea del exceso, de lo correcto y lo incorrecto. El siguiente tema a tratar será sobre el empirismo, que básicamente habla que la adquisición del conocimiento se basa único y exclusivamente en realizar esa actividad para adquirir ese conocimiento. La adquisición del conocimiento se adquiere en base a actividad, o sea, hacerlo tú mismo. ¿Algún ejemplo que podamos identificar de la importancia de la experiencia a la hora de entender el mundo? En que los sentidos no sean suficientes para hacerlo. Yo personalmente como deportista, antes jugaba fútbol profesional en Guadalajara, en tercera división, me di cuenta a la hora de hacer otro deporte, el que sea, pongámoslo voleibol, que yo lo miraba y, sí, lo leía y, sí, cómo correr, cómo saltar y cómo hacer el spike, que se le llama. Pero, al momento de hacerlo, no me salía. No me salía y eso que leí muy bien cómo hacer el salto, cómo se debe hacer el sprint, todo. Y no me salía. Y ahí es donde me di cuenta, ok, hay cosas en las cuales, aunque lo leas antes, al momento de hacerlo, no te va a salir. Y para poder hacerlo y adquirir ese conocimiento de cómo hacerlo, tienes que hacerlo propiamente tú, antes de leerlo. Y es algo que yo aprendí, por ejemplo, en el caso de los deportes, de cómo el empirismo ayuda mucho en esos casos, más que nada. Continuando, seguimos el pensamiento lógico racional y las instrucciones dicen, cuéntanos un momento en el que hayas tenido que utilizar la lógica y la razón para resolver algún problema y reflexionar. Cómo el empirismo y el racionalismo se complementan. Un ejemplo en el que yo he tenido esa situación es en física, la materia de biofísica, donde te ponen una fórmula, ¿ok? Te dan los factores, sí, de masa del soluto entre masa del solvente por 100, ¿no? Que es el porcentaje de peso-peso. Sí, ok, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando no te dan el del solvente? Te dan el porcentaje del peso-peso y te dan el del soluto. La lógica diría, pues hace sustitución para sacar el valor. Si ya tienes este y este, puedes sustituirlo haciendo esto. Ok, ¿es lógico? Sí. Utilizas la cabeza para ver si funciona. Utilizas el pensamiento racional. Y efectivamente, sí te puede llegar a funcionar. Ahora, hay lugares en los casos donde la gente, por ejemplo, no tiene tan desarrollada o practicada, si lo quieres llamar así, ese pensamiento y se presta muy fácil a malos entendidos o a confusiones. Muy fácil. Si la persona no la tiene bien trabajada esa área, es muy fácil que la gente se confunda. Y siento que sí se complementa, porque lo lógico automáticamente te hace razonar y por qué del sentido. Siguiendo con el tema ahora de la filosofía o pensamiento positivista, que se basa en que niega todo tipo de conocimiento previo a la experiencia, básicamente. Y la pregunta dice, ¿qué disciplinas consideras que deben ser o deben de mantenerse totalmente positivas y por qué? Yo creo que las matemáticas, principalmente, porque hay algo que tienen las matemáticas que la gente no lo puede estudiar, o no, aunque lo leas, no le vas a entender muy bien. En cambio, si te pones a hacerlo, empiezas a practicarlo, agarra un sentido, algo lógico, y lo empiezas a hacer y entiendes y aprendes muchísimo mejor.
haciéndolo que previamente escuchándolo o viéndolo, leyéndolo. Porque si lo lees, te confundes horrible, feo. Pero si lo haces, empiezas a tener un sentido y empiezas a tener un caminito que seguir. Ahora, ¿qué disciplinas no deben tener ser tan apegadas al positivismo? Yo considero que la física y la química. Porque sí, la física, por ejemplo, sigue trabajando con números y la química también. Pero estos números tienen un porqué y de dónde salen, que no se pueden demostrar tan fácilmente a la hora de trabajarlos, de hacerlos a mano. Por ejemplo, los moles, que medir mol es un número o una unidad semi-imaginaria. Entonces es un número que no puedes tener aquí físico. Entonces se puede trabajar desde el primero, el conocimiento en base a lo leído o lo visto. Con el último tema de los pensamientos es el pragmatismo, que proviene de una palabra griego que, si te pones atención a eso, prácticamente te da la solución de todo el tema, que es el pragmatismo. Pragmatismo viene de práctico. Ahora, la profesora nos dio un video que ver respecto a un argumento que tiene Sherlock Holmes respecto a este pensamiento, o sea, cómo él piensa las cosas. Y es bastante curioso. En ese video pude notar varias cosas positivas, que viene siendo, él no llena su cabeza de información basura o información innecesaria para resolver un caso. Él solo se basa en lo importante, ¿cómo se dicen? Los factores o las cosas que están ahí importantes. Todo lo demás, que el color, que el clima, ese tipo de cosas, no les da tanta importancia, porque para él es paja y no le deja pensar de manera coherente. Ahora, una ligera desventaja que pude notar es de que él no se dio cuenta de ligeras cosas que están fuera, por ejemplo, de estas cosas inútiles que según el pragmatismo no son necesarias. Que, por ejemplo, en el caso de la física, que te llega un problema que tienes tales factores, pero tienes uno que no te sirve de nada. Ponle que es un porcentaje y ocupas sacar gramos y no ocupas para nada el porcentaje. Digamos que ya tienes toda la información. Ahí está para poner paja, para poner extra, ponle. Pero, ¿qué pasa? Cuando en el siguiente programa habla de porcentajes y está relacionado de alguna manera y tú no pusiste atención o simplemente no le diste la importancia a esa ligera paja, esa paja puede pasar desapercibida y causarte un problema que te estanque en esa situación. ¿Qué propondría para que fuera más conciliado? Podría ser de que podrías ampliar un poquito más y permitir cierto tipo de información relativamente inútil o relativamente paja, que puedes utilizarlo para futuras cosas, pero no lo suficiente que te nuble la vista del objetivo principal. Ahora sí, para finalizar este video, la maestra preguntó cómo podemos relacionar estas etapas en nuestra práctica diaria y en nuestra labor en el área de la salud. Yo creo que cada pensamiento, cada práctica tiene sus pros y sus contras. Personalmente, siento que todas ayudan de alguna manera al área de ciencia de la salud. El asunto aquí es poner atención y aplicar las cosas buenas y dejar un poquito las desventajas al lado. Porque si colectas todos de cierto modo de que encaje, podrías tener un pensamiento o una manera de trabajar muy completa que prácticamente no te deje espacios en blancos en que te pueda limitar o te pueda quedar la pregunta de ¿y ahora qué? Pero si juntas bien las ventajas de cada uno y lo ejecutas correctamente, creo que en el momento de, por ejemplo, en el área de salud, de tratar a un paciente, puedes evitar muchos errores o muchas situaciones en las cuales te podrían causar problemas o estancarte de alguna manera. Eso creo yo. Bueno, muchas gracias.